Ahí estamos grabando. Ok, entonces bienvenido, bienvenida a todas las personitas que están aquí. Muchas gracias por estar, por participar en estos espacios. De verdad que es muy importante para nosotros poder compartir estas cositas que estamos creando con ustedes, porque al final de eso se trata, de esparcir el conocimiento y de poder aportar un granito de arena en los temas que a ustedes les interesan. Entonces, volviendo un poco de la mente al cuerpo, hoy nos vamos a basar principalmente en lo que es la acción, ¿ok? En lo que viene después de que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y tiene varios puntos bien relevantes, bien importantes, que vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible hoy, para que ustedes entiendan estos mecanismos que hay detrás de los resultados, para que ustedes también entiendan que hay una complejidad y que tenemos que entender un cierto orden para poder ir siguiendo un camino sin perdernos o sin frustrarnos tan rápido, ¿ya? Entonces, eso ha sido un poco lo que hemos desarrollado con Isa y que les vamos a contar hoy día, ahora, en esta horita que tenemos. Así que eso, gracias por estar aquí y, bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy Daniel, me he dedicado a hacer sesiones de terapia uno a uno hace ya 4 años. Estuve mucho tiempo ligado a la escuela Panacea, eh, y el tipo de terapia que a mí me gusta es una terapia bien personalizada y muy basada en lo que son las preguntas, lo que es la mayéutica, para obtener el máximo de información de la personita con la que estoy hablando y a través de estas preguntas mostrarle mucha luz sin necesariamente yo tener que dar una opinión objetiva mía, sino que la persona a través de su propia reflexión con mi ayuda pueda, pueda encontrar eso que solamente lo puede encontrar dentro de ella misma. Así que vamos a abrir un espacio de preguntas. Si quieren hacerme más preguntas al final, estoy abierto a responder lo que quieran. Y también ahora voy a dejar que Isa se presente para que lo salude. Yo sé que tiene ganas de saludarlo. Y para que también los que no la conocen puedan saber un poquito más de ella. Isa. Ya, es que no me aparecía la barrita para activar el micrófono. Bueno, buenas noches para todos. No sé quiénes están conectados. Veo algunos nombres, pero no todos por lo que estoy compartiendo la pantalla. Em, Les pediría si se sienten cómodos que enciendan la camarita para poder ver por lo menos algunos rostros y ver si están entendiendo o si se pierden. Igual si quieren hacer preguntas, como dijo Dani, pueden levantar la manito o al final hacemos el espacio de preguntas y respuestas. Yo soy Isa, para los que no me conocen. Igual que Dani, estuvimos haciendo sesiones con la técnica Panacea. Ahí fue que coincidimos, afortunadamente. Hemos notado algunos patrones en algunas sesiones con personas que se identifican qué es lo que pudo haber pasado en la vida, qué es lo que quieren lograr, qué cambio quieren tener, pero quedan listos como con la toma de acción o qué es lo que pueden hacer diferente, pero aunque lo tengan muy claro, como que se quedan pegados y no avanzan y posponen o sacan otras excusas. Entonces, la intención de nosotros es que obviamente puedan ejecutar esa toma de acción y que puedan entender todos los cambios internos que deben ocurrir para por fin pasar a una acción y no solo una acción como por ejecutarla, sino que sea más acertada y que los resultados sean más beneficiosos. Entonces, no solo se trata de ser consciente cuál es el cambio que quiero hacer y cómo lo hago y después ejecutarlo, sino que hay algo en medio de esas dos partes que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Em, Queremos ayudar a muchas personas, pero hay partes donde ya uno no puede pasar, sino que le corresponde únicamente a esas personas.
Entonces, pues lo que está en nuestras manos es crear como este tipo de contenido, este tipo de herramientas de información para que la gente entienda un poquito mejor y lo vaya implementando a medida que va avanzando en su toma de acción. Entonces, ese es el motivo por estar hoy acá reunidos, que nos vamos a tomar una horita. Como dijo en el principio, esperamos ser muy puntuales y no tomar más del tiempo de ustedes porque es muy valioso también, pero igual quedamos pendientes a ver si tienen más preguntas, pues para que todo quede clarito, que es la intención de hoy. Y ya le regreso la palabra a Daniel. Súper. Gracias, Isa. Vamos entonces, de una. Vamos. Ok. Entonces, para empezar a entender un poquito más eh, el, las respuestas a por qué no estoy logrando eso que quiero o por qué sé lo que tengo que hacer, pero hasta el día de hoy aún no lo logro o no lo logro completamente, nosotros nos pusimos de acuerdo en que lo primero que tenemos que entender es qué significa la palabra acción, eh, para poder después profundizar más en eso. Pero, ¿qué es la acción? ¿Qué decían los antiguos de la acción? ¿Qué se dice hoy de lo que es la acción? Y también la pregunta que es como la más importante, para ya desglosar todo hacia abajo es ¿y por qué nos cuesta tanto accionar? Entonces, partiendo de esta base, em, tenemos que tener muy clara una palabrita, para entender qué es la acción. Y, y si queremos entender lo que es la acción, tenemos que tener muy claro que hay una palabra que es intención. O sea, el accionar es un acto de materializar una intención. Sin intención no hay acción y esta intención puede ser consciente o inconsciente, ¿ok? Pero como ustedes ya saben lo que quieren y en general ya sabemos lo que queremos en ciertas cosas o ciertos ámbitos de la vida, tenemos una intención y lo que tenemos que hacer es accionar para que se materialice esa intención, ¿vale? Es como cuando una idea o una energía interna la hacemos descender al plano físico a través del cuerpo, ¿ok? Sin acción, todo queda en el campo mental o en el campo energético, pero no se ancla a la realidad. Entonces, cuando tenemos esta incoherencia en que sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero finalmente no lo hacemos, esta incoherencia lo que genera es fricción. Por eso es tan complejo, muchas veces no saber qué hacer con la información que tengo, porque puedo saber muy bien qué hacer, pero si no lo hago, eso va a ir generando fricción en el tiempo y cada vez va a ser más difícil hacerlo. Entonces, si nos vamos un poco a entender cómo los antiguos veían la acción, a mí Aristóteles siempre me ha gustado y creo que hasta el día de hoy está vigente en muchas cosas, aunque no se hable de él, pero las bases de la metodología sí tienen mucho que ver con él en ciertas cosas. Él decía que somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, em, imagínense o vean la importancia que es el hacer finalmente. Porque si somos, según Aristóteles, lo que hacemos repetidamente, la base de todo es la acción. Y la excelencia no es un acto, sino un hábito. Entonces, también él habla de que la acción repetida en el tiempo, es lo que nos va a llevar a la excelencia, es lo que nos va a llevar a hacer eso que queremos, es lo que nos va a llevar a concretar, eh, lo que queremos en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, eh, desde este punto de vista, la acción es la manifestación de carácter, ¿ya? Para Aristóteles el carácter era muy importante y eso es algo que hay que profundizarlo mucho más el carácter porque tiene muchos elementos, pero uno de los más importantes y de los que nosotros sí podemos hablar es es de la estabilidad emocional, es es del manejo emocional que tenga la persona. Una persona con un carácter fuerte o un carácter manifestador o un carácter que concreta, es una persona que necesariamente tiene su mundo emocional,
eh, ya lo conoce, ya se conoce más, conoce su mundo interno y conoce muchos patrones también o de dónde vienen muchas actitudes. Eso le da un carácter fuerte y que lo va a llevar a manejar las cosas en su vida. Eso desde lo antiguo, desde el carácter famoso de Aristóteles. Pero en lo moderno, ¿qué nos dice la neurociencia de la acción? Y según la neurociencia, la acción crea nuevas conexiones sinápticas. O sea, volvemos un poco a lo de antes, como dependiendo de lo que yo haga, es lo que yo puedo llegar a hacer o a vivir. Entonces, eso se puede decir como nuevas conexiones sinápticas. Entonces, el hacer genera claridad, y el movimiento crea emoción y la emoción crea movimiento. Entonces, aquí ya estamos viendo que se aparecen como el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Y lo que yo quiero es que ustedes empiecen a identificar que estos tres cuerpos están muy relacionados a la concreción de metas. Em, si lo vemos desde lo moderno o desde una perspectiva de un personaje bien importante de Nietzsche, Friedrich Nietzsche dice que la acción como afirmación de la vida, o sea, quien tiene un porqué, quien tiene un objetivo, una intención, lo que hablábamos al principio, soporta casi cualquier cómo. Entonces, por eso es tan importante cuando definimos la intención que tenga un trabajo introspectivo importante y que tenga una movilización de emociones y de propósito o de objetivo profundo, porque tendemos muchas veces a tener una intención, pero por algo que se nos ocurrió en el momento y en realidad no es una intención profunda. Pero si realmente es una intención profunda, según lo que dice Nietzsche y muchos autores más, eh, podemos soportar el trajín, el camino, el sacrificio que es finalmente concretarlo. ¿Ya? En síntesis, la acción es energía dirigida con conciencia como base. Entonces, si nos vamos a por qué nos cuesta accionar, que es como el siguiente paso después de entender lo que es la acción, eh, ¿por qué nos cuesta tanto accionar? Entonces, la perspectiva que les queremos dar para que se entienda es que hay una energía que está bloqueada entre la mente y el cuerpo. O sea, la mente quiere, el alma, el pecho, el corazón impulsan, pero el cuerpo no confía todavía. Entonces, es bien importante la relevancia que tiene hoy el cuerpo en lo que es la vida, porque estuvimos mucho tiempo pensando que la mente era lo que dirigía todo, y sí, en gran parte la mente es muy importante, pero hoy entendemos que también hay neuronas en el corazón, tenemos neuronas en los intestinos, entonces cada vez se fue involucrando más el tema corazón, intestino, mente y como resultado cuerpo. Y también se ha eh, comprobado ya, como todos ahora queremos pruebas científicas para creer en algo, bueno, a nivel celular también hay muchos métodos para descubrir que el trauma o la felicidad o el hábito ya se puede comprobar que está dentro del cuerpo, que está dentro de la célula. Entonces, aquí lo importante es, ¿por qué nos cuesta accionar? Porque podemos estar muy claros de mente, tener el corazón así muy grande y con muchas ganas de hacerlo, con motivación, pero el freno lo pone el cuerpo. Entonces, hay una energía que está bloqueada ahí y es la que nosotros hemos profundizado y es la que queremos mostrarles cómo desbloquearla también a través del cuerpo. Y básicamente, ¿por qué el cuerpo se bloquea? Por una palabrita que es como la base del por qué no realizamos lo que queremos y que es el miedo. O sea, si tuviéramos que hablar del miedo, podríamos estar horas y horas hablando de miedo. Y bueno, aquí lo importante que ustedes entiendan es que el miedo es lo que frena el cuerpo. ¿Ok? A nivel de cuerpo, se guardan episodios anteriores que fueron causantes de sentir miedo
Y nuestra mente, nosotros, o nuestro cerebro, puede taparlos, pero a nivel corporal siguen arraigados profundamente. Entonces, el miedo frena la concreción porque el miedo se manifiesta por el cuerpo. Eh, a nivel mental, por más que nosotros podamos decir, no, ya no me importa esa persona, o no, yo no tengo miedo de hablar en público, o no, yo no quiero, no tengo problemas en decirle a alguien que eso me molesta, eh, podemos hacerlo a nivel mental, pero nuestro cuerpo va a tender a frenarnos si es que llega ese momento de hacerlo. O sea, tendemos a, a encorvar un poco la espalda, a esconder las manos, bajamos la cabeza, como que aunque nos autoconvenzamos o nos autoengañemos mentalmente, nuestro cuerpo igual va a hablar. Y eso es lo complejo, que hay una incoherencia ahí entre la mente y el cuerpo. Entonces, a nivel de creencias, entendiendo ya que el cuerpo va a hablar siempre, si es que tiene un episodio anterior que lo hizo sentir mal, principalmente en la infancia, y que hasta el día de hoy seguimos con esa creencia, con esa programación corporal o somática que se llama hoy, bueno, a nivel de creencias también. No soy suficiente, no estoy listo todavía, si me va bien perderé algo, yo no tengo disciplina, mi cuerpo no me acompaña, si fallo mostraré que no valgo, si tengo éxito me exigirán más. Entonces a nivel mental, y esto es un gran capítulo que desarrollamos con Isa, que aquí nos metemos en profundidad en lo que es la reprogramación mental, y básicamente en la creencia, que dentro de toda la cadena que viene de la reprogramación, en la que hay que trabajar siempre para hacer un cambio importante es en la creencia. Y la creencia tiene una serie de factores que la hacen difícil de modificar, pero entendiendo las llaves ya no es tan complejo transformar esa creencia. Eh, y lógicamente después de que sepamos cómo hacerlo, cómo reprogramar esa creencia, va a tener el tiempo de la repetición para que esto funcione. Lo que decía Aristóteles y lo que dicen todos, la repetición finalmente es lo que nos va a dar los resultados. Entonces, desde la sabiduría antigua, ¿por qué nos cuesta tanto accionar? Desde el hermetismo se decía que el deseo, o sea, lo que tenemos en la mente, esa intención, sin acción genera la fricción. Y aquí viene que la voluntad debe fluir desde lo sutil, desde lo que pensamos, lo que queremos, hasta lo denso, la materia. Cuando se queda en medio, se transforma en resistencia. O sea, mientras más cosas yo quiero hacer y mientras más cosas que quiero hacer no hago, mayor resistencia se va a generar. Entonces es como un círculo vicioso que nos mantiene estancadísimos. Y desde la neurociencia eh, se explica como que la mente consciente razona, pero el movimiento que necesitamos para hacer eso nace del cerebro emocional y del sistema nervioso autónomo. Entonces volvemos a lo mismo. Si el cuerpo asocia la acción con peligro, o pérdida o una exposición, una sobreexposición de mi identidad, va a bloquear, no va a dejarnos accionar. Entonces no es flojera, no es que no tengas la capacidad, no es que no seas suficiente, no es que no estás lista todavía, es que tu cuerpo te está defendiendo, tu cuerpo protege tu antiguo yo frente al cambio, frente a eso nuevo que puede venir a ti, el cuerpo prefiere protegerte. Si el cuerpo se siente en modo amenaza, va a tender a protegerte y lo que va a inhabilitar el movimiento expansivo. Entonces, en síntesis, nos cuesta accionar porque hay una desalineación, hay una incoherencia entre nuestra intención, que viene de la mente, entre nuestra emoción, que son nuestro cuerpo emocional, y finalmente el cuerpo, que es nuestro cuerpo físico. Entonces, Isa, si puede bajar un poquito. Entonces, imagínense toda la información que les
que les podemos dar con respecto a la acción y por qué nos cuesta tanto accionar, pero solo para entender esa pregunta. Entonces, en base a esto y en base a lo que yo personalmente he vivido haciendo terapia uno a uno, en la cantidad de gente que he podido conocer y comentándolo con Isa, como mucha gente volvía a la sección anterior, siguiente con una toma de acción súper concreta, pero que me decían, Dani, no puede hacerlo, o Dani, me cuesta muchísimo hacerlo. Y se repetía mucho, aunque sí, también había gente que era como bien juiciosa y, y cumplía, ¿ya? Eh, pero había muchísima gente que se estancaba en la toma de acción e incluso hasta se diluían los procesos terapéuticos porque la toma de acción no la concretaban. Entonces esto nos llevó a nosotros a decir, ok, está perfecto, podemos entrar en la oscuridad, podemos hacer conciencia, podemos ver el patrón repetitivo, podemos entender la historia de la persona, podemos hacerla entender y que sienta el cambio que tiene que hacer, pero ¿qué pasa con el siguiente paso? Y ahí es cuando nace bajar la conciencia al cuerpo, que básicamente es bajar lo que tenemos en la mente a materializarlo en nuestra vida. Y están estos tres cuerpos que ojalá les quede muy claro después de hoy, que está la mente, que está la emoción y que está el cuerpo físico, que son los tres los que tienen que estar en coherencia para que podamos manifestar, para que podamos crear en base a una intención profunda a través de la acción inspirada. Entonces, el objetivo de bajar la conciencia al cuerpo es que ustedes tomen esa acción inspirada. Y como la acción es energía, ahora Isa va a pasar a Hola, de explicarles nuevo. sobre la energía y la Bueno, materia. qué rico estar escuchando todo esto por segunda vez. Bueno, no por segunda vez porque lo hemos hablado mucho, pero me entretiene mucho hablar de este tema. Acá vamos a empezar a hablar de la energía y la materia. Resulta que todo lo que nosotros podemos ver y tocar literalmente, las cosas sólidas, pues son la materia, ¿cierto? Los átomos. Y todo lo que podemos tocar, o sea, las cosas físicas, literalmente corresponden al 0,0000001% de todo lo que existe. Entonces nosotros nos enfocamos muchas veces en querer accionar diferente para cambiar la materia con la materia que es nuestro cuerpo y nuestras acciones, pero no estamos teniendo muy en cuenta lo que corresponde a la parte de la energía, que es la mayoría porque corresponde al 99,99999%. Entonces, lo que queremos hacer, Dani y yo, es enfocarnos en la mayoría del porcentaje, como lo están viendo ahí. La imagen que ven es de un átomo, ¿sí? Y la elegí porque se ve perfectamente como el núcleo, que es la parte como más de la materia que corresponde un poquito, pero el resto son electrones, pero no significa que haya una cantidad determinada, sino que puede ser, ¿cómo decirlo? No sé si se puede especificar la cantidad de electrones que hayan. Entonces, por eso ahí no se ven como literalmente los electrones, sino que se ve como una nube de varias cosas que se van moviendo o se van mezclando, que eso representa precisamente la energía. Entonces, si nosotros nos vamos a enfocar en la energía, ¿de dónde viene la energía? Pues viene, como lo decía Dani, de la cabeza, de la mente, de los pensamientos, de las creencias. Acá quiero hacer énfasis en que muchas personas suelen decir eh, ver para creer. O sea, yo no puedo creer en algo que no haya visto, pero entonces te estás enfocando en el 0,0000001% y el resto lo estás dejando a un lado porque simplemente no lo puedes ver. En cambio, con Dani hemos entendido y hemos practicado la parte de la energía. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y por eso Dani habla de la reprogramación, cambiar los pensamientos y las creencias específicas para que cuando nos enfoquemos en eso podamos verlo con más facilidad, porque si no está en nuestra mente, pues difícilmente lo vamos a poder ver en el exterior o en nuestro mundo material. Entonces, repito, en lo que nos queremos enfocar es en esa energía, en esos pensamientos, en ese diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Se me perdió acá el punterito.
Y para continuar, ahí sí quiero que tengan listico entonces con qué tomar nota. Vamos a hacer algunas preguntas como para aclarar un poquito más la situación de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, yo no sé si con todo lo que hemos hablado, Dani y yo, ustedes ya han tenido en mente qué es eso que quieren cambiar, cuál es el aspecto de la vida, el área, o la acción específica, o el objetivo que tienen claro, eso que ustedes hace rato sienten que tienen que hacer o que quieren hacer, pero por X o por Y razón no lo han hecho, ¿sí? O lo han hecho pero como a medias. Entonces, especifiquen ustedes en sus noticas cuál es el cambio que quieren hacer, el cambio urgente que deben hacer. Identifica esa acción que sabes que transformaría tu vida si finalmente la ejecutaras, ¿sí? Con total conciencia. Porque también, como le estaba diciendo Dani, una cosa es actuar por actuar, pero si mis pensamientos, si mi emoción no está alineada, pues el resultado no va a ser tan satisfactorio como el que creo que voy a tener, ¿sí? Ya habiendo tenido claro cuál es el aspecto que quiero mejorar o cuál es el cambio que quiero generar en mí, empiécense a responder ustedes y ahí sí se pueden alargar todo lo que quieran. ¿Cuáles son las razones por las que no lo han logrado? ¿Cómo entran ustedes a justificarse el hecho de no haber logrado eso que es tan importante para ustedes? ¿Sí? Entonces ahí entran las excusas, no, pues porque pasó esto que de pronto era prioridad, o no, es que me dijeron que esto, no, es que no me siento listo, no, es que empiecen a justificarse ahí tranquilamente, tranquilamente, que luego eso es lo que nos va a servir para transformar y alinear todo lo que está dentro de nosotros. Se pueden tomar ahí un ratico. Y si alguien quiere participar, si alguien quiere decir, esta es el área de mi vida que yo quiero transformar o la acción específica y se supone que sé por qué no lo he logrado y lo quiera compartir acá, lo puede hacer tranquilamente, puede levantar la manito, puede encender la cámara, como quieran. Si lo quieren seguir haciendo solas, también está perfecto. Y después de identificar esas razones por las cuales, bueno, Ani está como participativa. Hola, Hola, bueno, no sé, prendo mi cámara. como quieras, como que es cómoda. Bueno, la dejo así Sí, mejor, préndala, para préndala. estar cómoda. Prenda su Bueno, cámara. ya, a ver, voy a prenderla. Ay, no me Perfecto. Ay, ¿qué pasó? Te veíamos y te escuchamos. Espérate, ya, ay. escucho Buenas noches. Bueno, ustedes saben, bueno, yo soy antigua estudiante de Panacea y bueno, por eso los conozco a ustedes. Y pues, el gran problema que tengo yo es el hecho de que yo comienzo algo y nunca lo termino. O sea, tengo motivación, hago la acción, pero nunca me dura. Tengo mucho conocimiento, puedo hacer muchas cosas, pero siento de que, no siento, es así. Nunca la termino. Nunca. ¿Y cuáles son esas razones eh, que tú piensas que no has logrado el objetivo de continuar con esas acciones? ¿Cuáles son las historias que tú te cuentas internamente de por qué pasa así? No me cuento historias en realidad. Es más el hecho de mi cuerpo mismo. O sea, es como decir, mira, yo digo, ya, por ejemplo, referente a mi peso, por ejemplo, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que salir a caminar, sé que tengo que comer más sano, tengo que hacer todo eso, ¿no? Ya, lo comienzo a hacer. Lo trabajo, hago esto, hago lo otro, y de la nada pasa 15 días y simplemente y entonces, así soy en todo sentido, o sea, en lo que quiero hacer también. Por ejemplo, quiero dar terapia, quiero no sé, juntar muchas mujeres para poder hacer constelaciones. En fin, tengo mucha información para ver, tengo mucha información. El punto Pero es que antes de que haya acción o no haya acción, sabes que el cuerpo físico es el último en mostrarse o en moverse. Antes de que algo pase en el cuerpo físico, sea acción o no acción, hay pensamientos y hay emociones.
tú dices que no te echas ningún cuento, no te cuentas ninguna historia. Puede que no seas consciente hasta ahora de cuáles son esas historias, pero definitivamente existen esas historias, solo que no te has detenido a pensar Bueno, puntualmente qué ya, podría ser. ya, si sería un pensamiento, sería es, ¿para qué lo voy a hacer si va a venir ese desánimo y no voy a continuar? Eso es. Ok, o Pero sea, tú ya te programaste de que ese desánimo va a llegar tarde o temprano, tú sabes que va a estar. claro, va a llegar porque siempre ha pasado desde hace 3 años atrás, estoy intentando hacer cosas, las hago y me quedo en 15 días, 20 días, máximo 2 meses. Y simplemente algo dentro de mí se reprime y queda ahí. Pero Listo. no me hago diálogos, no me hago diálogos para retenerme, no. Simplemente es mi cuerpo el que no acciona. Es como si mi Sí, cuerpo se durmiera, ¿no? Sí. igual ese diálogo interno no suele ser muy consciente. Entonces no es que yo me he hecho los cuentos a propósito para detenerme, sino que inconscientemente mi sistema está en otra movida, em, por eso no está siendo consciente de qué es lo que me está saboteando, porque definitivamente hay. Y entonces ahí ya identificaste de la creencia de yo ya sé que va a llegar ese momento donde me desmotive, donde no vaya a seguir avanzando. Entonces, si ya lo tienes tan claro, la creencia, ahí es que decimos nosotros, hay que transformar esa creencia y cuando ya Pero ya pienses todo lo llegué, contrario, va a claro, ser más fácil seguir avanzando en ese mismo proceso. Aparte, sí, cuando tú sientes ese desánimo, cuando piensas en, yo sé que ese momento va a llegar, ¿cómo te empiezas a sentir tú? Te empiezas a sentir con rabia porque siempre pasa, o triste porque no lo has logrado, o frustrada, o ahí empezamos a identificar ya el cuerpo mira, emocional, ¿cierto? ha sido tan repetida las veces que hasta yo me he preparado para eso, para cuando llegue el momento. Y para cuando llegue el momento, inclusive yo misma digo, bueno, un día a la vez, y inclusive cuando llegue el momento yo me programo en la mente, trato de hacer que no, como que no meterme pensamientos negativos para mí, pero a la larga pasa. Igual desde el principio tú dices, yo me preparo para ese momento, pero entonces estás afirmando desde el principio de que ese momento va a llegar. Y muchas veces suele ser así, por esa resistencia al cambio, que también es natural de los seres humanos, ¿sí? Pero por eso es tan importante ir como redireccionando esos pensamientos o esas creencias. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar Dan y yo, lo que deseamos hacer, ¿cierto? Entonces, después de esa sensación y de esos pensamientos, ¿cómo podrían describir ustedes, ahí siguen anotando en sus apuntes, cómo es el diálogo interno que tienen ustedes, cómo se hablan ustedes, cómo se tratan ustedes? O es que usted no es capaz con nada, o a usted todo le queda grande, o siempre necesita la ayuda de alguien más, o sigo siendo la víctima de tal suceso en mi vida. ¿Cómo describen ustedes ese diálogo interno? ¿Sí? Entonces ahí están los ejemplos, ¿verdad? Ese diálogo interno es crítico, los motiva, los sabotea más, son compasivos con ustedes hasta el punto de decir como no, no es tu culpa y yo te entiendo, entonces somos la víctima y acá nos quedamos. ¿O cómo definen ustedes ese diálogo interno? ¿Sí? O sea, Ani, lo que tú quieres decir es que eh, si, o sea, la base principal está en desprogramarte la mente, o sea, que eh, tú te desprogrames, en reprogramar. Y eso precisamente también es un programar eso. reto porque como nosotros estamos, nosotros queremos ser alguien, ¿sí? Entonces nos atemoriza mucho el hecho de dejar de ser algo y quedar un rato en el vacío para poder ser algo diferente. Entonces nos toca primero soltar lo que no queremos ser, aunque haya un bache de tiempo o lo que sea en el que no sepamos qué queramos ser, pero nos toca desligarnos primero de De lo que no los queremos ser. lo que no se quiere y lo que no le beneficia a uno. Sí, quería decir algo Ya, más, pero se me pasó en este momento. Mm, bueno, bueno, voy a cortar pues para que continúe. dale, muchas gracias por tu participación. Entonces, vamos a seguir. Dani, no sé si quieres decir algo en este punto o seguimos. Em, Sigamos. no, sigamos, sí, sí. Listo. Nada, que falla que se me haya olvidado. Si me acuerdo y todavía soporto, no lo digo. Entonces, según esto que ustedes acaban de hacer conscientes de cuál es ese diálogo,
de las razones por las cuales no han ejecutado lo que quieren, van a mirar, van a calificarse en una escala del 1 al 5 qué tanto han accionado para ese propósito que ustedes tienen. Y ahí está entonces enumerado. 1 significa nada, no he hecho nada. 2, he hecho pero lo mínimo o lo he hecho pero como a medias. 3, lo suficiente. 4, estoy enfocada o enfocado. Y 5, lo logré. Pueden escribir su respuesta ahí. Dani, ¿quieres decir algo en este punto? En el de la escala, ¿Sí? ah, Sigo. sí, o sea, yo por lo menos muchas veces me sentí en el, sí, igual que a Matista, en el 3 o 2, como, como igual desde una autoexigencia sana, en el sentido de decir, sí, sé lo que tengo que hacer, hago ciertas cositas, pero conozco quizá otras herramientas o otra forma de hacerlo, claro, 2,5. Pero esas nuevas o esas que sé que me pueden ayudar no las hago. Entonces, como hago el mínimo, hago el suficiente, pero, pero sé que puedo dar más. Entonces, eso es interesante de analizarlo, porque tampoco la idea es complicarse tanto ni ser un experto en, en estos temas como entender el porqué de la metafísica de la acción ni de nada, sino que al final es como aclarar un poco la película, porque todos tenemos la capacidad y la sabiduría de escalar en acción, de ir un poco más allá. Entonces, entendiendo esto, como que lo que nosotros queremos con ISA es ser los más simples, los más claros y dar un acompañamiento como real, en donde se genere como esta energía eh, para ayudar a impulsar los cambios. El cambio, hacerlo solo, a veces es, es mucho más complicado que hacerlo en grupo, que hacerlo en comunidad, porque en comunidad se puede sostener, se puede preguntar y la acción se puede mantener en el tiempo. Hacerlo solo depende mucho de nosotros y entre tantas cosas que tenemos que hacer tendemos a dejarlo de lado. Así que eso, la escala de acciones para aclarar que los que están en 1, 2 o 3, eh, es bien interesante que la curiosidad los haga querer saber más del método que pueden tener acceso porque les va a ayudar muchísimo. Y a los que ya están enfocados o ya lo logré, también pueden obtener nuevas herramientas y nuevas perspectivas para seguir concretando cosas más adelante. Así que eso, Isa, eso te Gracias. puedo agregar aquí. Ya me acordé de lo que quería decir ahorita y lo voy a decir. Es muy diferente la mente racional y la que dice, yo quiero lograr ese objetivo y sé que tengo que hacer esto, 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 esto. Eso es una parte de la mente, ¿cierto? Pero hay otra parte que es el diálogo interno, que el diálogo interno puede ser completamente opuesto a esos propósitos que quiero. Entonces el diálogo interno es, no es suficiente, todavía te hace falta aprender más o necesitas más herramientas, necesitas más personas. También uno muy frecuente es como si todo sale bien, ¿cómo voy a mantener eso? ¿Cómo me voy a hacer responsable de algo tan grande? ¿O cómo voy a generar después algo mejor? Entonces también está el miedo no solo al fracaso, sino también a que las cosas salgan bien, porque después de eso, entonces, ¿cómo sigo manteniéndome firme y creciendo en base a eso grande que ya logré? Entonces, hay que tener en cuenta que hay mucha diferencia entre la mente, entre comillas, racional y la que se supone que tiene todo súper claro y el diálogo interno, ¿sí? Que eso también va muy relacionado con el autoconcepto. Esa era mi paréntesis ahí que quería hacer. Ahora, como dice Dani, los que están en la escala uno en la parte 1, 2 y 3 de la escala, sería grandioso que pudieran como tener más información del programa para que puedan generar la acción y los cambios que quieren. Pero los que están en 4 o 5
también, o sea, qué rico que estén enfocados, qué rico que lo estén logrando, que ya lo hayan logrado, pero si son conscientes de esos pensamientos y esas creencias y ese diálogo interno y las emociones, puede ser que surjan mucho más porque lo que han hecho hasta ahora puede que haya sido también con otro diálogo interno que no los beneficia tanto y puede que les cueste muchísimo el accionar, aunque lo hayan logrado, ¿cierto? Pero si se es consciente de todo el mundo interno, podría ser que salgan más a flote o que se les hagan las cosas muchísimo más sencillas. Entonces, este contenido es para todo el que quiera, ¿sí? Ahora, en resumen con lo anterior, con las preguntas que se hicieron, de todo lo que escribieron, de la escala de la acción, ¿qué tan satisfecho consideran que están ustedes con el punto pues en el que están? ¿Sí? El nivel de satisfacción es el indicador más honesto de si están viviendo alineados con los valores que quieren representar en la vida de ustedes, ¿sí? Entonces ya pueden ir diciendo, pues yo considero acá, perdón, pero yo considero que muchos podrían estar insatisfechos, porque si estuvieran satisfechos con toda la vida que tienen ahorita, con todos los logros, no hubiera sido tan necesario que ingresaran a este webinar a tener la información de cómo paso las cosas que tengo en la mente a las acciones por fin, ¿cierto? Y acá yo quiero contarles cómo es que el cerebro vive los cambios. Perdón, yo voy a organizar una cosita acá. Ay, no, justo. Bueno, resulta que nosotros tenemos tres partes del cerebro, como tres en uno, ¿cierto? Entonces acá vamos a hablar de los tres. Primero, el que les decía ahorita, cerebro neocortical, que es el que se enfoca en pensar, en estructurar, en tener esas ideas, cuáles son los planes o las estrategias para llegar a lograr ese objetivo, ¿cierto? Luego, cuando tenemos esa información súper clara, podemos empezar a pasar al segundo cerebro, por decirlo así, que es el límbico, se trata de el de las emociones, el que segrega las sustancias, reconociendo ciertas sensaciones o emociones, ¿cierto? Entonces ahí es que empieza a haber esa interferencia de quiero esto, pero mi emoción está en algo diferente. Por ejemplo, yo quisiera una casa, y vamos a hacerlo más grande, una casa campestre. Entonces a uno le puede entusiasmar muchísimo la idea de una casa campestre, pero luego me voy a identificar qué es lo que estoy sintiendo en ese momento y es rabia porque no la tengo, frustración porque no sé cuándo la voy a tener, desmotivación porque siento que no tengo las herramientas para lograrlo. Entonces ahí ya están yendo energías en diferente dirección, ¿sí? Y como este se enfoca en la emoción, podemos darnos cuenta qué tan importantes son las cosas que estamos haciendo, qué tanto nos conectamos con esas acciones que estamos ejecutando ahora, ¿sí? Y por último, sería el cerebro reptiliano, que ahí dice ser, pero en realidad es hacer. Solo que si lo hacemos de una manera consciente, teniendo los otros pasos o las otras partes del cerebro más alineadas, ya podríamos decir que somos esa persona. No solo que hacemos X o Y cosas, sino que somos, ¿sí? En este punto es desde donde muchos podríamos estar actuando de manera automática, porque no estamos siendo como conscientes de lo anterior. Y como hemos dicho varias veces, ese diálogo interno, ¿sí? Entonces toca alinear diálogo interno para que ese diálogo sea coherente con el cerebro pensante y más racional para que genere la emoción adecuada que los motive a ejecutar la acción y que resulte de una manera más beneficiosa. Quiero saber si logré ser clara o si tienen alguna pregunta. O sigo, porque yo sigo. ¿Todo bien? ¿Alguien quiere levantar la mano? Yo voy a seguir. Muchas gracias por su atención prestada. Queremos que el proceso de ustedes, y de hecho de Dani y yo también, porque hemos sacado cositas de esta información que nos ha servido, sea más satisfactorio y los resultados mucho más disfrutables. Dani, te cedo la palabra. Correcto. Sí, sí.
Y ese punto que acaba de decir Isa es súper importante porque si se acuerda lo que hablábamos al principio, que la incoherencia entre la mente y el mundo material o lo que hago o no hago, pero si está en mi mente, genera esta fricción. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en crear una metodología simple, sencilla, en donde ustedes puedan disfrutar y puedan sentir satisfacción en el proceso, que no sea el llegar a la toma de acción como algo que nos cueste o que me tenga que sacrificar un mundo o que tenga que cambiar un montón de cosas que no quiero cambiar, sino que al revés. La idea es hacerlo muy amable, muy amigable, eh, para que sea satisfactorio y se pueda mantener en el tiempo. Eh, y por ahí entramos en técnicas de cambios pequeños, pero transformaciones grandes. Eh, Esto de la ley del goteo también, en que tampoco por ahí podemos sobreexigirnos o podemos ser muy autoexigentes, y cuando nos damos cuenta que en nuestra infancia fueron así con nosotros, y nosotros solamente estamos respondiendo a esa programación de infancia, eh, tendemos a exigirnos mucho. Entonces también nosotros los queremos llevar a un camino disfrutable, porque al final lo que les queremos proponer es una transformación a todo nivel. Esto en realidad es como un programa, un método intensivo que lo resumimos en algo simple para hacerlo aplicable, pero probablemente después va a evolucionar a otras capas. Entonces, por eso queremos que sea disfrutable, porque es una transformación de identidad, es una transformación de carácter y muchísimo de hábitos. Entonces, eso también, si uno lo pone en una juguera, es como gran parte de lo que somos. Por eso queremos que sea disfrutable, satisfactorio y amable, eh, porque tenemos el ámbito terapéutico detrás. Así que Isa, si quiere bajar un poquito para ver qué sigue. Entonces, para que también entiendan el cómo se va a hacer esto, nosotros tenemos contemplado hacerlo en dos reuniones virtuales en vivo, igual que esta, pero más larga. Pensamos que van a ser mínimo 2 horas, hasta 3 horas pueden ser, en donde vamos a estar los dos, Isa y yo, em, para darles las herramientas, darles el conocimiento y lógicamente las preguntas que nos quieran hacer o las dudas o, o lo que necesiten preguntar, vamos a estar ahí para ustedes. Estamos pensando en hacer un tercer día, si es que se nos extiende mucho, porque tenemos también, como sale ahí, ejercicios prácticos y fichas técnicas. Entonces, gran parte de que las cosas funcionen, por más que tengamos un montón de información y un montón de cursos y un montón de cómo hacerlo, si no tenemos un orden, si no tenemos un lugar donde ir escribiendo cosas clave, vamos a tender a dejar de hacerlo. Entonces también está súper pensado para llevarlo a fichas y ejercicios prácticos para que ustedes aprendan y accionen el mismo día. ¿Y cómo accionar con este método que les estamos mostrando en parte hoy, que se llama de la mente al cuerpo y que es un paso a paso que está puesto a prueba en Nisa y en mí, que nosotros también lo hemos podido compartir con la gente cercana para que nos den un poco de feedback, de retrospectiva de si les ha funcionado o no? Y, y de eso se trata, de que esto se esparza, de que podamos avanzar un poquito más a lograr esas cositas que queremos y de todas formas tomarlo como si realmente estamos comprometidos con esto. Así que, Isa, si quiere bajar un poquito más. Yo Em, quiero, sí, perdón, si quiere agregar algo, porfa. quiero mencionar algo
y es que esta información sirve para cualquier tipo de toma de acción o cualquier objetivo, desde empezar a madrugar más o el tema del peso, por ejemplo, como lo mencionó Ani, o llegar a tener un trabajo o una empresa exitosa, cualquier tipo de objetivo que tengan. em, Puede relacionarse con, no, seguro está relacionado también con esta información que nosotros vamos a brindar. Entonces no digan como, no, es que mi objetivo es demasiado grande o demasiado pequeño, entonces no sé si me sirve, a todos les sirve, listo. Y ahí ya puede retomar Dani. Eso, gracias. Súper importante eso, Isa. Bueno, ahí apareció el precio. Miren, en verdad el valor que le dimos con Isa, eh, quisimos homologarlo a algo como accesible para ustedes. Es lo que se asemeja mucho a lo que nosotros cobramos en una sesión uno a uno, pero esto va a ser un método completo, con un paso a paso completo, con fichas interactivas, con espacio de preguntas y también con una comunidad de los que se interesen y entren. Todo eso por el precio de una sesión con nosotros. Entonces, por más que el precio pueda ser mayor por el contenido que tenga o, o el valor, que tampoco es muy medible, pero si ustedes lo aplican, $29 y los resultados que van a tener en realidad como que no es nada. Y también lo queremos hacer porque estamos empezando con esto como muy orgánico, con las personas que ya nos conocen. Hemos fusionado las fuerzas de las personitas que me conocen a mí con las personitas que conocen a Isa. Y por eso también quisimos darle este precio que, claro, puede ser una inversión para mucha gente, pero que a la larga va a darles mucho más quizá que una sesión uno a uno. Y yo no he visto sesiones uno a uno más baratas que esta, de $29, $30 o 25. Entonces, eh, por eso es lo que quisimos hacer, por dar facilidades también y porque entendemos que la cosa no está fácil y porque también muchas personitas que quieren concretar aquí metas son muchas económicas también. Entonces también por eso el valor. Es una oportunidad única de alguna forma de conocer la perspectiva que tenemos nosotros con ISA de cómo vemos esto y las herramientas están probadas en nosotros, pero también las hemos sacado de lo que hemos aprendido en todo este tiempo de que uno va aprendiendo cosas para aportarle a las personitas. Y claro, el acompañamiento de estos 2 o posiblemente 3 días con nosotros en vivo para, para finalmente accionar, para finalmente poner a práctica y la idea es que ustedes mantengan esto para un futuro. Así que si están listos para el cambio, que probablemente ya lo están, como decía Ani antes, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya he hecho un montón de cursos, ya hice mi introspección, pero suelto a las 2 semanas. Y ya sé que me va a pasar lo mismo. Entonces, ella ya tiene el objetivo claro, busca otro tipo de resultados, pero probablemente eh, se está haciendo una profecía como autocumplida con esta creencia o esta visión o esta expectativa de que de 2 semanas a 3 semanas va a dejar de hacerlo. Entonces, eso sí se puede modificar súper súper bien con el programa, con el método de reprogramación y a la vez, al aplicar esta reprogramación con el tiempo. Em, es una reprogramación que se da en creencias y, y que es la base de todo. Así que Isa, no sé si quiere agregar algo a eso. Sí, Ahí que le había Dani, se me levantado pasó la mano. alguito. Nosotros acá tenemos el valor en dólares, sí, pero hay muchas personas de Colombia acá, entonces yo les tengo la conversión. 49 dólares serían 190.000, pero como lo estamos dejando en 29 serían 112.000 pesos colombianos, para que no se tengan que ir a hacer la cuenta, sino que ahí ya está la conversión. Y ahora sí. Vale, eso, 112.000 pesos colombianos, creo que en Chile son 27.000 pesos. Eh, y,
Y también vamos a entrar, hay una parte en donde si tú no estás claro en lo que quieres, o por ahí vamos a identificar muy bien si es que eso que con tanta claridad ves es lo que realmente quieres, ¿ya? Porque muchas veces tendemos a divagar o a, o a pensar inconscientemente cosas o a guiarnos más por la emoción que también por la parte racional. Entonces, también hay un puntito por ahí cuando hablamos de los 7 bloqueos principales de por qué no accionamos. Hay uno por ahí que es con respecto a si realmente estoy alineado con algo que realmente quiero y no creo que quiero, sino que realmente es lo que quiero lograr. Entonces también ahí hay un paréntesis para alguien que tiene dudas de que no sabe muy bien lo que quiere. Bueno, también hay una entrada por ahí. Por mi parte, agradecerles la presencia, eh, porque están ustedes aquí, es porque nosotros podemos seguir haciendo estos webinars gratuitos, compartir esta información. Para los que no puedan entrar, sí tengan un poco más de claridad, de herramientas y también saber que tienen la opción de entrar con nosotros. Probablemente lo vamos a repetir en un futuro, pero no lo tenemos tan claro. Quizá va a ser en un formato más de grabación que en vivo. Así que eso, solo agradecer y que cuenten con nosotros, por lo menos conmigo y Isa también. Ahora aprovechen de hacer preguntas, comentarios, ya nos reunimos, ya estamos aquí, así que ahora lo más lindo sería poder preguntar en el chat o por camarita lo que quieran, o un comentario para que la energía fluya y podamos Y si no, sonreír y pues también reírnos un está poco. perfecto. Sí, aprovechar de compartir estos minutitos que nos quedan para, para ir cerrando y el que tenga ganas de hablar en cámara, que lo haga para, para aprovechar, ¿vale? Así que eso es mi parte, Isa, no sé usted si quiere decir algo más. De momento, no tendría algo más por decir. Ahí Ani preguntó por el plazo del pago, si hay plazo. Estos encuentros virtuales los vamos a hacer en noviembre, entonces todavía tienen unos días para que puedan realizar el pago. Igual vamos a ir enviándoles la información por el mismo grupo donde recibieron el link del Zoom de hoy, con más información o con los métodos de pago. Entonces ya vamos a ir organizando también esa información y aclarándoselas a ustedes. Igual si tienen más preguntas que les vayan surgiendo, nos pueden contactar a Dani o a mí. Entonces ahí estaremos súper dispuestos, para aclarar la información. Y, ay, no veo qué dijeron aquí. Dani, tu Instagram. ¿Mi Instagram? Sí, están preguntando por los Instagram. Ajá, Yo voy a escribir el mío. ahí va el mío. Ahí va el mío. Danieli, Fechas y horarios. Tenemos dos súper fijos. Ya saben que la tercera fecha es opcional dependiendo de cómo nos vaya en esos dos encuentros súper intensivos. Y tenemos destinados esos dos primeros días para miércoles 12 de noviembre y jueves 13 de noviembre. La hora sería de 6 a 8 hora Colombia, porque en Chile ya sería de 8 a 10, ¿verdad? Sí, 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 de 8 a 10. Entonces sería pues de esta manera. No sé si tengan más 12, dudas. 12 y 13 de noviembre, sí, sería miércoles y jueves. Ideal pues que puedan estar conectados esos días para que puedan aprovechar esa virtualidad y la presencia de nosotros para poder responder dudas, o si nos tenemos que enfocar en alguito del caso personal también poderlo hacer. Entonces qué rico que puedan estar ahí presentes Correcto. en vivo con Bueno, a los nosotros. que todavía están aquí, de alguna forma, cuando, cuando tenemos que llevar esto a la tierra, cuando con Isa nos tuvimos que poner prácticos, metódicos, organizados, nos basamos como en la energía más básica
que existe, que finalmente es un monito que hay aquí abajo que puso Isa, que es el átomo. Y el átomo tiene un núcleo y el átomo tiene unos electrones. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es, es una metodología, gran parte de la metodología está basada en el átomo. Está basada en ese núcleo que tiene y en los electrones que lo rodean. Y en toda la energía que comentaba Isa, que se genera por este movimiento de electrones alrededor del núcleo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque al final nos metimos en algo muy complejo, que es toda una transformación de la persona para lograr esa acción y disolver ese bloqueo, disolver esa fricción para generar esta coherencia entre la mente, la emoción y el cuerpo, pero de una forma simple, sencilla, eh, para que ustedes la puedan recordar y la puedan aplicar, como decía Isa, en lo que ustedes quieran, en base a esta figurita que tiene un núcleo, que tiene electrones y que este movimiento de los electrones genera esta energía que le genera vida a este núcleo. ¿Ya? Eso es como para que entiendan un poco la parte práctica y la parte racional del método. Y lo otro sería ya la parte de reprogramación, y que esa también hay un método súper sencillo, pero que hay que saber el paso a paso. Y que claro, llegar a eso no fue sencillo, pero es sencillo cuando uno lo entiende, para ir generando esta energía que decía Isa, para que nuestra mente se alinee con nuestro cuerpo y podamos llegar a la concreción de lo que queremos. Em, no sé si hay alguna preguntita, comentario. Preguntas no hay, preguntas no veo, manitos alzadas tampoco. Yo creo que entonces dejamos hasta acá. Se nos cumplió el tiempo, vamos a respetar el tiempo de todos. Gracias por estar acá presentes. Ojalá esta información les haya servido mucho y si la quieren profundizar también sería grandioso. Por ahí estaremos entonces en contacto seguramente y pues hasta la próxima. Súper. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Y atento al chat de la comunidad que vamos a estar mandando más cositas. Gracias, Ani, por participar.